Lecciones del Espíritu Santo marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. Y este pan está como para chuparse los dedos, así como para soltarlo y degustarlo, dejando en mi Señor. Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 4 y 5. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se lleva a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Si alguna vez escuchamos sobre dar para nuestro Señor, pues esta vez es para soltar en Él, que en esencia vendría siendo lo mismo. Escuchemos este pan que tiene preparado nuestros. Escuchemos este pan que viene preparando nuestro Señor para compartirnos hoy. Qué impresionante historia nos habla la palabra de Dios hoy. Que es un mensaje que nuestro Padre desde siempre nos está diciendo. Que dependamos de Él y únicamente de Él, sin miedo. En el pasaje los profetas estaban pasando su último tiempo juntos, porque Elías tenía la promesa de Dios de llevarlo al cielo. Entonces Eliseo, el profeta que lo sucedería, el profeta que lo sucedería, se notaba que sentía ese dolor por dejar a su maestro, al que lo había ungido, al que hablaba con Dios y hacía milagros de la mano de Dios. Se notaba el arraigo, por querer que no se fuera. Tal era su angustia que les decía a los otros que no mencionaran nada, como si para Elías o para el mismo Dios el hecho no estuviera perfectamente estudiado, planeado, discutido y definido. En un momento en un carro de fuego, dice su palabra, este descendió para recoger a Elías y lo llevó al cielo, con la promesa para Eliseo que si lo llegare a ver a Elías mientras era llevado, lo que había, lo que había pedido, que era el doble de la gracia de Elías, sería concedido. Y así sería. Tiempo después, Eliseo empezaría a profetizar y a tener gracia delante de Dios. No había nada que pudiera hacer Eliseo contra el hecho de que Elías se quedara con él. Ya para Elías había una promesa. Y aquí viene la carne de este pan. ¿No le parece la historia conocida? Si Elías no se iba, Eliseo se perdería de hacer grandes cosas, hacer grandes milagros y tremendas profecías. Se perdería de poder escribir la historia de una época. Los discípulos también sintieron la misma desazón, guardadas las proporciones, ¿no? Era Jesús el que se iba. Dice la palabra que también se entristecieron, y el que llegaría sería el Espíritu Santo. Y dice su palabra, cuando Él venga, y les decía Jesús, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, decía Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué del mundo le está impidiendo dejar de disfrutar la gracia de Dios? ¿Qué lo está atando tanto que no puede vivir sin eso? ¿Qué lo domina y le angustia perderlo? Es interesante lo que profetizaba Jesús, que el Espíritu Santo convencería al mundo porque el mundo no creería en él. ¿En dónde se está situando usted en este momento? ¿En el mundo o en el reino de Dios? De los términos medios no le quiero hablar porque es un poco despectivo el término que usa el Apocalipsis para referirse a los tibios. Me refiero a quedarse en el medio. Aunque la verdad, ya entrados en gastos, mejor se lo recuerdo, y si no lo sabía, aquí le dejo el dato. Está en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus palabras, dice Jesús, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo. Y me refiero a los términos medios como a los que dicen estar con Dios,
pero no hay oración en su día a día. O no hay conocimiento de Dios a través de su palabra, por ejemplo. O se perdió el testimonio, o finalmente la alabanza y agradecimiento a Dios se refundió. No es por ser buena gente que seremos justificados, es por la gracia de Dios. Eso significa que no por hacer el bien se nos tendrá en cuenta. Funciona al revés. Por estar con Jesús, por vivir en el Espíritu Santo, por ese efecto es que puedo mostrarlo a Él. Y entonces hacer el bien será un resultado. Y no porque partió de mí. Si me hice entender bien, significa que yo ya no me las doy de mucha limonada de coco en el desierto, sino que al estar en el Espíritu, la gloria es para Dios. Pero vea, así es más fácil de entender. Si fuera nomás porque yo soy buena gente y hago las cosas bien, y soy un ser humano bueno, entonces eso significaría que no necesito a Jesús. Y eso se llama orgullo. Al contrario, al aceptar a Jesús y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mí, entonces de manera natural sus obras serán las que se reflejen. Es fundamental entender que el inicio no seamos nosotros, sino que ese inicio, que todo parta de Él, de mi Señor Jesús. El enemigo ha hecho que el ser humano piense que como son buenas personas no necesitan a Jesús en sus vidas, porque ya son buenos seres humanos y pues están cómodos así. Y además porque en muchos casos la percepción de su Dios es diferente al de la Biblia. Cuidado, nada peor que caer en la trampa. Eso significaría ser autosuficiente y eso es igualarse a Dios. ¿Identificó a lo que esas personas se aferran? ¿Al yo? Invite a Jesús a su corazón. Deje que lo sane y que lo libere de eso que lo aferra, de ese miedo que lo tiene atado. Permita que su carga la lleve Él. Una inigualable e increíble promesa le está esperando. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso, dice su palabra. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Soy Andrés Marín, a liberar, a soltar en nuestro Señor. Si está escuchando este mensaje es por la gracia de Dios. El día de aceptarlo es hoy. Bendiciones liberadoras.